Hay un concepto que es el corruptor y desatinador de los otros. No hablo del mal, cuyo limitado imperio es la ética. Hablo del infinito. Jorge Luis Borges. El concepto de infinito matemático, heredero de los trabajos de Cantor, es un concepto que nos ha ido llevando a ideas contraintuitivas, que no se adapta bien a la realidad de la física, que nos ha forzado a redefinir axiomas conjuntistas de modos cada vez más extraños y nada evidentes, e incluso nos aboca a paradojas insolubles. Veamos alguna de estas situaciones. Si nos preguntamos ¿qué hay más, números naturales o pares? La respuesta intuitiva es hay el doble de naturales, pues por cada par hay un impar. Más, con los métodos cantorianos, podemos hacer una biyección del conjunto de los naturales n en el de los pares 2p, haciendo que cada natural n le asociemos el número par 2n, de modo que deberíamos deducir que hay la misma cantidad, son el mismo cardinal infinito, Aleph sub 0. Este es el infinito cantoriano más pequeño, y es el mismo cardinal que también tienen los números enteros, incluso los racionales. El todo no es mayor que las partes en la teoría de Cantor. Una idea no necesariamente paradójica, aunque tan contraintuitiva que a personas como Galileo les llevó a pensar que era inadecuado usar la biyección para comparar las cantidades infinitas. Cantor pensaba que sus infinitos servirían para diferenciar los diversos espacios. Aleph 1 para la recta, Aleph 2 para el plano, Aleph 3 para el espacio tridimensional, y así en adelante. Se quedó muy sorprendido cuando sus métodos le llevaron a concluir que todos ellos eran el mismo grado de infinito, Aleph 1. Sin embargo, eso es lo que ha tenido que aceptar la física, y para ello debe recurrir a la notación de Wheeler, en la que el tamaño de la línea continua se describe como infinito a la 1, y es menor que el tamaño del plano continuo, infinito al cuadrado, y que el espacio tridimensional, infinito al cubo, y en general que cada espacio de n dimensiones es mayor que el espacio de menos dimensiones. El infinito cantoriano no nos sirve en física. ¿Es 1 igual a 2? Sabemos que 1 es igual a 2 partido por 3 menos 1. Y sustituyendo el 1 del denominador, podemos decir que 1 es igual a 2 partido por 3 menos 2 partido por 3 menos 1. Y expandiendo de nuevo el numerador, que 1 es igual a 2 partido por 3 menos 2 partido por 3 menos 2 partido por 3 menos 1. Expansión que podemos continuar hasta el infinito. Del mismo modo, podemos decir que 2 es igual a 2 partido por 3 menos 2, igual a 2 partido por 3 menos 2 partido por 3 menos 2, igual a 2 partido por 3 menos 2 partido por 3 menos 2 partido por 3 menos 2, y de nuevo podemos expandirlo hasta el infinito. Pero ambas expansiones tienen exactamente iguales todos los números finitos. Según la teoría actual de Cantor, son la misma y deberíamos tener el mismo valor. Solo si desarrollamos una noción de infinito en que podamos hablar de un límite heredado de los pasos finitos y distinto para ambas sucesiones, podemos decir que son distintas y darlas un valor bien definido. Algo que desafía la definición actual del controvertido axioma de elección. Geométricamente, tenemos un problema similar. Si trazamos sobre el segmento -1, 1, una semicircunferencia, como muestra el caso L0, su longitud será pi. Si ahora trazamos dos semicircunferencias, como muestra el caso L1, la longitud total de estas semicircunferencias seguirá siendo pi. Lo mismo que en el caso L2, la longitud total de estas 4 semicircunferencias seguirá siendo pi. Y en general, al subdividir en 2 cada semicircunferencia, la suma de longitudes totales sigue siendo constante y valiendo pi. Dado que es un valor constante, debería ser constante en el límite infinito, cuando tengamos infinitas semicircunferencias de radio 0 y cuya suma de longitudes debería seguir valiendo pi. Pero ahora las semicircunferencias han degenerado en los puntos del segmento, cuya medida es 2. ¿Cómo puede ser a la vez 2 y pi? ¿Qué falla en este análisis?
Lo anterior son situaciones contraintuitivas. Para salvarlas, hemos ido generando hipótesis ad hoc cada vez más extrañas, aunque no necesariamente paradójicas. Veamos cómo una de estas situaciones, que empieza siendo simplemente desagradable, se convierte en una paradoja insalvable en la actual teoría del infinito. Imaginemos un banquero que nos ofrece un negocio de inversión infinita, como vemos en el siguiente cuadro. En la primera transacción nos ofrecen 10 billetes numerados del 1 al 10 y como comisión devolvemos el más bajo, el 1. Luego, en medio minuto, nos ofrecen otros 10 billetes numerados con los siguientes números, del 11 al 20, y como comisión devolvemos el número más bajo que tenemos en las manos, el 2. En un cuarto de minuto nos dan del 21 al 30 y devolvemos el más bajo, el 3. Y en general, en 1 partido por 2 a la n-1 minutos, nos ofrecen los billetes del 10n-9 al 10n y devolvemos el más bajo, el n. A los 2 minutos habremos realizado infinitas transacciones en las que ganábamos 9 billetes cada una. ¿Cuántos billetes tenemos en nuestro poder? No tenemos el billete 1, que devolvemos en la primera transacción, ni el 2 devuelto en la segunda, ni el 3, ni en general el enésimo, que devolvimos en la transacción n. Según la teoría cantoriana, no tenemos un solo billete en nuestras manos, pese a que nunca dejamos de ganar 9 billetes en todas las transacciones. Es cierto que esto no es una situación necesariamente paradójica, pero advirtamos que no podemos contestar a la pregunta ¿cómo puede ser que ganando siempre nos quedemos sin nada? Lo que resulta francamente desagradable y muy sospechoso. Imaginemos el mismo modo de recibir billetes y la misma cantidad de billetes de vuelta, pero devolviendo en cada ocasión el billete más alto que tengamos en las manos, como señala el siguiente cuadro. En la primera transacción recibimos los billetes del 1 al 10 y devolvemos el 10, el más alto. En la segunda del 11 al 20 y devolvemos el 20, y así sucesivamente. Ahora devolvemos los billetes que acaban en 0, pero todos los demás números nos los quedamos y ya nunca los perdemos. Pese a que recibimos y devolvemos la misma cantidad de billetes en ambos casos, en el segundo caso nos quedan infinitos billetes en nuestras manos. Algo que ya debería hacernos sospechar que está mal nuestra noción de infinito. Pero vayamos a la paradoja. Veamos cómo podemos hacer biyecciones entre el primer y el segundo modo de recibir billetes. Imaginemos que recibimos y entregamos los billetes como en el segundo caso, en que nos quedamos con infinitos billetes, pero en cada paso nos entretendremos poniendo un segundo número en los billetes del siguiente modo. En la primera transacción nos fijamos en el valor más alto que tenemos en las manos, el 10, y renumeramos con él el billete más bajo que tenemos en las manos, el 1. Y a partir de este valor vamos renumerando los siguientes billetes, 2, 3, 4 en adelante, con números de valor decreciente, los que vemos escritos en cursiva, 9, 8, 7, hasta llegar a renumerar el 10 con el valor en cursiva 1. Devolvemos el billete 10, solo que ahora lleva otro número escrito en cursiva, el 1, que coincide con el número de billete que devolvíamos en el primer caso, en el caso en que nos quedábamos sin nada. En la segunda transacción, volvemos a escoger el valor más alto que tenemos en las manos, el 20, renumeramos con él el billete más bajo, el 1, y a partir de este valor vamos renumerando los siguientes billetes, 2, 3, 4, con números de valor decreciente que escribimos en cursiva, los 19, 18, 17, hasta llegar a renumerar el billete 20, que renumeramos con el valor en cursiva 2. Recordar que no tenemos 20 billetes, pues devolvimos el 10 en la primera transacción y por eso solo alcanzamos con los números en cursiva hasta el 2. Devolvemos el billete 20, solo que ahora lleva otro número en cursiva, el 2, que coincide con el billete que devolvíamos en el primer caso. En la tercera transacción volvemos a escoger el valor más alto que tenemos en las manos, el 30, y renumeramos con él el billete más bajo, el 1. Y seguimos renumerando los billetes 2, 3, 4 con los números de valor decreciente 29, 28, 27 hasta llegar al billete 30 que renumeramos con el valor en cursiva 3. Pues tenemos 28 billetes, el 10 y el 20 ya los devolvimos. Devolvemos el billete 30,
solo que ahora lleva otro número en cursiva, el 3, que coincide con el billete que devolvíamos en el primer caso, en que nos quedábamos sin nada. Fijémonos que estamos devolviendo los números del caso 2 y por tanto nos quedan infinitos billetes. Solo devolvemos los que acaban en 0, el 10, 20, 30, hasta límite cuando n tiende a infinito de 10n. Pero fijémonos que al renumerar estamos dando el número que dábamos en el caso 1, en que nos quedábamos sin nada. Y de hecho, devolvemos los billetes 1, 2, 3, hasta límite cuando n tiende a infinito de n. Hemos establecido de este modo una variación entre los billetes obtenidos del primero y del segundo modo. Podríamos intentar recurrir a otra idea desagradable y contraintuitiva y decir que en algún momento, que no especificamos, no se puede renumerar, pero ¿acaso en cada transacción no nos entregan billetes y uno es el de valor más alto? ¿Algo nos impide renumerar el valor más bajo con ese número en esa transacción? Y si hemos podido renumerar, ¿por qué no va a poder entregarse un determinado número renumerado? Si lo pensamos seriamente, estamos ante una paradoja insoluble en la actual teoría del infinito. Y peor es el siguiente caso. Imaginemos que partimos de un cuadrado inscrito en una circunferencia y vamos agregando un lado en cada paso. En el paso 2 lo convertimos en pentágono, en el 3 en hexágono y así hasta el infinito. ¿Qué obtenemos después de infinitas transacciones? Obviamente, la figura tendrá infinitos lados e infinitos vértices a una distancia entre ellos que tiende a 0, es decir, ha degenerado en los puntos de la circunferencia. Pero según la teoría de Cantor, la circunferencia tiene el cardinal infinito del continuo, c, y este no puede ser alcanzado sumando un lado cada vez. Luego, aunque tengamos infinitos vértices y a una distancia 0 entre ellos, según la teoría cantoriana no hemos cubierto la circunferencia, sino que tendremos que aceptar que, de algún modo extraño, hay huecos entre vértice y vértice, aunque no haya distancia entre ellos. Por tanto, solo alcanzamos el infinito más pequeño, Aleph sub 0. Imaginemos ahora que partimos del cuadrado, pero en cada paso, en vez de añadir un lado, duplicamos el número de lados, de modo que en el segundo paso lo convertimos en octógono, en el tercero en hexadecágono y así hasta el infinito. ¿Qué pasa ahora? Pues de nuevo tendremos infinitos puntos y vértices, pero ahora el método constructivo nos llevaría a pensar que hemos cubierto toda la circunferencia, todos los puntos del infinito real. De hecho, el método más usual para obtener los puntos reales de un segmento es irlo partiendo, por ejemplo, por mitades, e ir partiendo en mitad cada segmento y luego otra vez con los nuevos segmentos que tengamos por mitades hasta el infinito. Pero fijémonos en varios problemas. Lo primero, observamos que cualquier cantidad de lados que alcance la segunda sucesión de polígonos es alcanzada por la primera. La segunda sucesión, S2, alcanza en su paso n los 2 a la n más 1 lados. Pero la primera sucesión, S1, también alcanza esa cantidad de lados en su paso 2 a la n más 1 menos 3. Si toda cantidad de lados alcanzada por la segunda sucesión es alcanzada también por la primera, ¿cómo podemos justificar que uno tenga más lados que otro? Lo segundo, que los lados entre la sucesión primera y segunda son el intervalo que van desde los alcanzados por la primera sucesión, que alcanza n más 3 lados, hasta los que alcanza la segunda, 2 a la n más 1. Es decir, nos quedará el intervalo desde n más 4 hasta 2 a la n más 1. Por ejemplo, en el paso 3, S1 alcanza 6 lados y S2 16. Luego su diferencia lo forman los lados número 7, 8, 9 hasta 16. Llevado al límite serían los números que van desde límite cuando n tiende a infinito de n más 4 hasta límite cuando n tiende a infinito de 2 a la n más 1. Pero dado que el límite cuando n tiende a infinito de n más 4 es ya infinito, el intervalo se convierte en un intervalo infinito hasta infinito, lo que en la teoría cantoriana sería un intervalo vacío. Una sucesión tiende al infinito del continuo, c, otra al infinito de los naturales, Aleph sub 0. Y sin embargo, no hay números que podamos aducir entre ellas, ni espacios en la circunferencia donde colocar esta diferencia de lados. La teoría cantoriana
es incapaz de afrontar estas situaciones. Sin embargo, como vemos en los demás vídeos de esta serie y desarrollamos en nuestro libro, estos problemas desaparecen al usar una nueva noción de infinito, donde no es válida la noción de biyección, pues siempre podemos ir sacando números de dos conjuntos infinitos e irlos emparejando sin que nunca se acaben. Por el contrario, es posible redefinir un resultado final de una serie, un límite, partiendo de las situaciones finitas. Así, ¿quién tiene un cardinal mayor? ¿Los números naturales n o los pares 2p? Si partimos de intervalos entre 1 y un número par cualquiera n, tendremos n números naturales y n medios números 2p, la mitad, como intuitivamente suponíamos. Al hacer más y más grande hasta abarcar todo n, es decir, haciendo el intervalo crecer desde 1 hasta el límite cuando n tiende a infinito de n, tendremos que tenemos límite cuando n tiende a infinito de n números naturales y límite cuando n tiende a infinito de n medios números 2p. Pero con nuestro criterio, según el cual sigue conservándose la proporción de los casos finitos, en los casos infinitos seguirá habiendo el doble de naturales que de pares. En el infinito se mantendrá que el límite cuando n tiende a infinito de n será mayor que el límite cuando n tiende a infinito de n medios. Nuestra noción de infinito es coherente con la notación usada en física, donde la recta infinito a la 1 es menor que el plano infinito a la 2, menor que el espacio infinito al cubo y menor que en general unos espacios de dimensiones n con n mayor que 3. Tampoco tenemos problemas con desarrollos infinitos. No decimos que son iguales los límites al que tiende el desarrollo infinito en ambas secuencias, sino que debemos partir de los desarrollos finitos en los que podemos comprobar la diferencia entre ambas. Aunque al desarrollar hasta el infinito las fracciones coincidan en todas las posiciones finitas, podemos definir un límite infinito que hace que sean distintas, que una siga siendo 1 y otra siga siendo 2. Igualmente, en el caso de figuras que degeneren en un segmento, dependerá la medida del modo en que nos acerquemos a los puntos del segmento. Así, la forma usual de llegar a los puntos del segmento es partir este en fracciones, por ejemplo, dividirlo por mitades. Un segmento de longitud 2 lo subdividimos en dos segmentos que siguen sumando la longitud 2, luego en 4 segmentos que siguen sumando la longitud 2 y en cada paso tendremos una cantidad creciente de segmentos, pero la longitud constante 2. La longitud se mantendrá al llegar al infinito, y por eso atribuimos el valor 2 a la medida de los infinitos puntos del segmento, acercándonos del modo usual. Pero si nos acercamos por una sucesión constante de semicircunferencias de longitud pi, este será el valor, incluso cuando degeneren los infinitos puntos del segmento. También podríamos acercarnos mediante triángulos, rectángulos isósceles, cada vez más triángulos y más pequeños, cuya longitud sería siempre constante, 2 raíz de 2. Incluso cuando llevado a infinitos triángulos degeneren los puntos del segmento. Tampoco tenemos problemas en el caso del banquero. Así, en el primer caso, aceptamos que en cada sucesión se ganan 9 billetes y que lógicamente al tender a infinitas transacciones ganamos infinitos billetes, lo que es mucho más acorde con nuestra intuición y nuestra idea del valor que debería tener en el límite una ganancia de 9 billetes infinitas veces. Esta situación es similar al caso 2 y por ello no es paradójico renumerar los billetes de modo que se establece una biyección entre el caso 1 y el caso 2. Ahora no tenemos problemas al afirmar que el límite inferior del intervalo de billetes ganados, límite cuando n tiende a infinito de n más 1, es menor que el límite superior, límite cuando n tiende a infinito de 10n. Algo no muy distinto de lo que hacemos con los ordinales, donde aceptamos sin problema que si omega es el primer ordinal límite, es decir, el primer ordinal infinito, existen ordinales de valores crecientes como omega más 1, omega más 2, 10 omega e incluso omega elevado a omega. Tampoco ahora tenemos ningún problema en asumir que si la sucesión de figuras duplica sus lados, crece más deprisa que la que simplemente añade un lado más. En el infinito seguirá siendo más grande y nos igualan ambas cantidades.
Si David Hilbert afirmó: «Del paraíso que ha creado Cantor nadie nos echará», como hemos visto, este paraíso nos ha llevado más y más lejos de la intuición, a conceptos más y más farragosos e incluso a paradojas que han hecho exclamar a Abel Luis Peralta: «Si este es el paraíso de Cantor, ¿cómo será el infierno?». Nuestro libro presenta una noción del infinito mucho más intuitiva, más coherente y capaz de eliminar las paradojas que han hecho insostenible la noción actual del infinito.